Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Eduardo Vargas y les quiero dar la bienvenida al 9º episodio de Voces Inquietas. Este es el lugar donde escuchan todos esos planteamientos que están haciendo nuestros ánimos inclinarse a cosas maravillosas, a cosas transformadoras. Les recuerdo que pueden encontrarme en todas mis redes sociales como @carlosvargas93 para seguir esta discusión, para seguir conectando ideas y generando espacios para transformar la realidad a través de la inquietud de esas ideas. Pueden encontrar además los episodios anteriores de Voces Inquietas en plataformas como Spotify, Apple Store, SoundCloud, YouTube, pero además y más importante en la página web www.ideasinquietas.org. En cada edición, como ya les he dicho, vamos a estar hablando de esos 3 temas que me apasionan y que he encontrado que a tanta gente también lo hacen, que es habilidades blandas, innovación política y desarrollo sostenible. Entender cómo funcionan, por qué son importantes y qué determinan esos elementos en nuestro día a día. Este 9º episodio vamos a seguir hablando sobre desarrollo sostenible, pero además vamos a tener la oportunidad de terminar esa conversación maravillosa que tuve hace algún tiempo con Juan José Pocaterra y con Claudia Valladares, 2 maestros transformadores en sus distintas áreas de emprendimiento social, de tecnología, de impacto, que hoy en día pues son muy reconocidos, no solamente en Caracas y en Venezuela, sino también en el mundo. Entonces ya lo saben, esto es Voces Inquietas, este es el 9º episodio, penúltimo de la primera temporada, y estoy muy contento de poder haber llegado hasta acá y también de las más de 3.000 personas que ya han descargado los episodios y que ya han escuchado y ya han comenzado a transformar la realidad a través de la inquietud de las ideas. Vamos con el primer segmento. Durante los últimos días, Venezuela ha vivido uno de sus momentos históricos más importantes. Al momento que grabo este podcast, existe una pugna entre los que ejercen hoy en día el poder legítimo en Venezuela, como lo son los diputados de la Asamblea Nacional, encabezados por su presidente Juan Guaidó, quien además recientemente acaba de ser juramentado como presidente encargado de Venezuela, en contra de quienes usurpan ese poder político encabezados por Nicolás Maduro y el tren ejecutivo o del tren que usurpa el poder ejecutivo actualmente en el país. No conforme con esto, han habido reacciones a nivel internacional de toda índole. La mayoría de los países del mundo reconoce el poder legítimo en la Asamblea Nacional y en el presidente encargado Juan Guaidó. Sin embargo, se dan cuenta y entienden que hoy en día todavía gran parte de la Fuerza Armada Nacional responde al poder usurpado encabezado por Nicolás Maduro. No sabemos en qué va a terminar esto. Espero personalmente, y sé que así todos los que escuchan, que por fin se pueda lograr consolidar ese poder legítimo en Venezuela y exista un país que se transforme hacia un mejor lugar para vivir, para aumentar la calidad de vida de sus ciudadanos en el futuro, incluyéndome. Sin embargo, independientemente de lo que suceda, va a probablemente devenir en un proceso electoral. Y la pregunta es, ¿ese proceso electoral cómo va a ser? ¿Cuáles van a ser las condiciones? Sabemos, y si eres venezolano quien escucha este podcast, lo sabrás aún más, que el Consejo Nacional Electoral actualmente en Venezuela es una institución con prácticamente nula en términos de credibilidad. Por lo tanto, si existiese una eventual elección, sería prácticamente imposible hacerla con el Consejo Nacional Electoral como se mantiene hoy en día. Es por eso que quiero hablarles de cómo un elemento disruptivo en términos de innovación puede generar un valor en el eventual proceso electoral que Venezuela vaya a atravesar, Dios mediante, y es la tecnología blockchain. Pareciera que cuando hablamos de tecnología blockchain solamente estamos hablando de Bitcoin o de Ethereum o de contratos inteligentes. Sin embargo, el blockchain va mucho más allá. Y es una realidad que puede ayudar a Venezuela en muchísimos campos y puede ayudar a muchísima gente en muchísimos lugares del mundo, pero sobre todo uno de esos campos es la transparencia en las elecciones. Pero antes de hablar de los procesos electorales y el blockchain, tengo que hablarles de qué es en realidad el blockchain. Mi intención no es hacer ningún tipo de definición teórica, pero sí para que entendamos básicamente de qué se trata. Cuando hablamos de la tecnología de cadena de bloques, nos referimos a un registro distribuido y descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando existe cualquier tipo de transacción,
normalmente se espera que exista un tercero confiable que valide esa transacción, que valide que entre una persona A y una persona B hubo una transacción de algún bien, servicio o cualquier otro elemento. Sin embargo, la revolución blockchain plantea que ese tercero confiable no necesita estar allí, que puede haber un mecanismo, puede haber un protocolo mediante el cual esa persona A, persona B y todas las demás personas que estén alrededor puedan validar por sí mismas esa transacción. Y eso es lo que constituye pues, el tema de la criptografía y además el tema de la validación de los nodos o de las personas como recién les comenté. Y esto, por supuesto, se ve mucho más en el sistema financiero y es en donde entran temas como el Bitcoin, el Ethereum, entre otras cosas. Sin embargo, ese registro distribuido y la privacidad que genera la criptografía y la validación y transparencia que se da a través de esa tecnología ha sido transportada a muchísimos otros espacios. Y hoy en día instituciones tan reconocidas como UNICEF, que es parte de la Organización de Naciones Unidas, ya está utilizando esta tecnología para generar valor en elementos como la salud, como generar fondos para distintas iniciativas, entre otras cosas. Así pues, cuando hablamos de elecciones, el sistema electoral y particularmente el sistema electoral venezolano podría beneficiarse inmensamente a través de esta tecnología. Solamente hablando de lo que representa la transparencia y lo que representa la confianza en procesos electorales, habría un cambio importantísimo. Pero no hace falta pensar que Venezuela sería el único lugar que comenzaría a trabajar en esto ante una eventual legitimación total del poder que hoy en día se ocupa o se mantiene en la Asamblea Nacional y en el presidente encargado Juan Guaidó. Es que países ya como Australia y otros países del mundo han empezado a hacer esfuerzos en esta materia, como por ejemplo los proyectos MyVote o la plataforma Horizon State. Los invito a que busquen este tipo de iniciativas porque ya se están implementando actualmente a nivel internacional. Además, como les dije anteriormente, lo que representa el tema de eliminar procesos burocráticos y además también que puedan ser, desde un sentido como oscuros o como todo este revuelo que generó, por ejemplo, la empresa que manejaba las máquinas del proceso electoral venezolano, no tendría que ocurrir porque sería tan sencillo como establecer una red descentralizada entre los distintos votantes que puedan validar cuál es el candidato o la candidata de su preferencia. Por supuesto, allí entran algunas barreras importantes que esperemos que con el tiempo se vayan solucionando, como es cómo garantizamos que esa criptografía represente realmente un votante, una persona que está inscrita en el registro electoral, o por otra parte, cómo se puede garantizar también que ese registro y que esa persona que está votando no pueda ser multiplicada. Se han hecho muchos trabajos al respecto y también muchas iniciativas al respecto, inclusive específicamente en el caso de Venezuela, y por eso les recomiendo que busquen en primer lugar el proyecto Tu Cédula Digital, que fue un proyecto presentado en un hackathon de Argentina hace algunos meses por 2 venezolanos que hoy en día además están involucrados con la plataforma Democracy Earth, con los que tuve la oportunidad de reunirme hace poco tiempo en Nueva York. Y además también los invito a que busquen los informes o los reportes del venezolano Moisés Rendón, quien ha escrito mucho sobre cómo el blockchain puede ayudar a Venezuela en términos no solamente, como les dije, transparencia en las elecciones, sino también, por ejemplo, en la ayuda humanitaria, los derechos de propiedad, entre muchas otras cosas. Este tema es apasionante, así que si les gusta, hace poco tiempo también estuve en la sección de todos los martes con Jairam Navas en Yo Soy Mega hablando de esto, y los invito a que si les gusta y si les llama la atención, utilicen el hashtag Blockchain Venezuela en cualquiera de las redes sociales para poder conversar al respecto y poder seguir la discusión en distintas plataformas. Esa fue la primera sección, digamos, de este episodio número 9, y ahora vamos con nuestra entrevista. Yo creo que es fundamental no solamente
promover en lo que tú verdaderamente crees, sino hacerlo siempre consistentemente. Y yo siento que todos nosotros no solamente lo hacemos a través de lo que hacemos en nuestros trabajos y a lo que nos dedicamos, que yo siempre digo que mi trabajo no es mi trabajo, es mi vida, pues a mí no me pesa trabajar en lo que hago, entonces oficialmente no se debería llamar trabajo, pero bueno, mi Impact Hub, que es mi vida, todo lo que hacemos tratamos de que esté alineado con esos conceptos de sostenibilidad, y los que no los conocen, pues los invitamos a que los conozcan, y precisamente empieza desde algo tan sencillo como tú mencionabas, desde la pared, y es lo primero que ves cuando entras, con todos los objetivos de desarrollo sostenible, simplemente como una guía. Si ya todos los países se pusieron de acuerdo, y todo el trabajo que hay detrás de eso, para que vamos a inventar más cosas, ¿no? Por lo menos allí te da hacia dónde se está moviendo el mundo, y cuál es la agenda que todo el mundo se ha planteado para el año 2030 en términos de desarrollo. Y bueno, hacemos mucho énfasis en que todo lo que hacemos internamente esté alineado con eso, desde un programa, una charla, una conversación, cualquier evento que organizamos, siempre tiene que llevar un mensaje profundo, y que esté alineado con esos objetivos y con ese pensamiento. Y creo que también pues lo hacemos sabiéndonos parte de un ecosistema mucho más grande que solo nosotros. Nosotros somos un punto de arena en una playa inmensa que tiene muchos colores además, y que creo que en la medida que todos nos agrupemos, nos alineemos, nos apoyemos y verdaderamente practiquemos la colaboración para hacer un ecosistema mucho más sostenible, y hablo de la empresa privada, ojalá que del gobierno, y de todos los que forman parte de la academia, y de todos los que forman parte de un ecosistema aún más grande que mueve una ciudad, que mueve un país. Bueno, en la medida que lo hagamos juntos, pues más impacto podemos tener a todos los que realmente queremos transformar nuestra sociedad, ¿no? Sabes que ahorita que escucho a Claudia, te voy a comentar, porque tiene toda la razón del mundo, y creo que lo principal de los objetivos de desarrollo sostenible y de trazarse esos objetivos de manera colectiva es que nos pone la mirada en los grandes retos que tenemos como especie hacia el futuro. Porque una de las cosas más complicadas, en verdad, cuando tú viajas, y no importa, yo creo que la sociedad en la que estés, uno de los retos más grandes que enfrentamos como humanos es no quedarnos tan parados en la nostalgia del pasado, o en esas cosas que hemos hecho mal, en esos rencores, en muchas cosas que están asociadas a nosotros ver por el retrovisor nuestras vidas, que además es muy natural, porque el ser humano es bastante melancólico en ese sentido. Bueno, por algo llamas recuerdo, y difícilmente el tema del futuro lo tienes como tan en la mirada, pero yo creo que los objetivos del desarrollo sostenible lo que nos hacen es a colocarnos a todos la mirada en 2030, 2050, o sea, nos pone unos lapsos que nos obligan a siempre estar viendo hacia adelante, que es hacia donde están las soluciones, porque para atrás no podemos ya corregir esas cosas, podemos entender, podemos analizar, pero en la medida en que como colectivo tengamos esa mirada puesta en el futuro, va a ser mucho más fácil encontrar soluciones a los problemas. Y ambos han mencionado ese tema de los objetivos de desarrollo sostenible que hoy en día cada vez más se están escuchando. Para quienes están también oyendo Voces Inquietas y todavía no lo conocen, bueno, la idea es buscar, ¿no? Ser curiosos y como se llama este podcast, inquieto, ¿no? Tener esa inquietud de buscar quizás en Google por lo menos ODS, y ahí empezar a ver de qué va todo eso. Porque al final del día, como bien lo decía Claudia y apuntaba al final Juan José, ya los gobiernos, las empresas privadas, la sociedad civil han llegado a un acuerdo, han llegado a un consenso de que la forma en la que estamos trabajando hoy en día y en la que estamos generando desarrollo va y está comprometiendo a nuestras próximas generaciones, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a las personas que van a venir después de nosotros. Y ayer, precisamente en una reunión que tuve, estaba escuchando a alguien que decía que él pensaba que el mundo estaba sistemáticamente o sistémicamente era insostenible. Entonces, de allí a que estos grandes stakeholders, ¿no? Estos grandes actores claves se hayan puesto estos 17 objetivos para sí continuar el desarrollo, nadie está diciendo que no, pero continuarlo sin perjudicar a esas generaciones, sin perjudicar el futuro, todo lo contrario, generando más futuro, generando más impacto y también transformando nuestro entorno mientras lo hacemos. Entonces, por ahí que sea genial y que haya sido
una causalidad hermosa que bueno, que los tres y sobre todo ustedes dos estén trabajando directamente en ese aspecto y se hayan incluso unido para co-crear cosas en conjunto. Y sobre ese tema, sobre lo que ustedes dos representan como individuos, también apunto a un comentario que hacía Claudia anteriormente, que era que, bueno, nosotros somos un punto, ¿no?, en esa arena que llamamos planeta, pero somos un punto importante, sobre todo hoy en día, con todo lo que sale de las noticias sobre Venezuela, muchas veces negativas, lamentablemente, en su mayoría, pero hemos de alguna manera creado como una marca, como una identidad venezolana que ha sido aún más, pienso yo, puedo estar equivocado, aún más quizás que en el pasado, ¿no? La gente empieza a escuchar más sobre Venezuela, empieza a hablar más sobre Venezuela, y eso, independientemente que la situación que estamos viviendo hoy en día continúe o acabe, creo que va a quedar allí, ¿no? Que va a significar algo. Mi pregunta va dirigida hacia eso. Para ustedes, hoy en día, ¿qué representa la marca venezolana desde los espacios en los que ustedes están, ¿no? Y sobre todo también mañana, ¿cuál es la marca venezolana que ustedes quisieran que quedara, ¿no?, en la mente de quienes nos escuchan, que también puedan promoverla, pero sobre todo de la gente que está afuera y que de alguna manera nos ve con algunos ojos que no siempre son los adecuados, ¿no? Bueno, yo pienso que por algo ha pasado todo lo que ha pasado. Siempre creo que hay una razón más poderosa de la que uno hoy día puede ver y quiero confiar en eso. Yo creo que las circunstancias que vivimos nos hacen a todos los venezolanos, o nos han hecho a todos los venezolanos convertirnos en seres mucho más conscientes. Y eso es lo que yo más agradezco de toda esta crisis, de todo este caos en el que vivimos, porque mientras nos faltan tantas cosas, creo que eso nos ha obligado a enfocarnos en las cosas más importantes, quizás las más esenciales, ¿no? Y eso hace que tú veas cosas como mucha más solidaridad, mucha más gente ayudándose unos a los otros, que alguien no consigue una medicina y brincan 100 personas a decirte dónde la puedes conseguir o yo la tengo, hacer campañas para ayudar a otros, hacer pues mucho más conscientes de las carencias de los demás, de lo que está a tu alrededor, de lo que no está, y creo que eso es algo que yo aprecio mucho, que lo valoro y que tengo fe puesta en que si todos los venezolanos que se han ido a vivir al exterior demuestran esos valores profundos que nosotros hemos aprendido a cultivar durante todos estos años y muestran lo mejor de nuestra Venezuela afuera, imagínate la maravilla de todo ese color venezolano en todas sus miles de diferentes formas manifestándose por el mundo. Es como, bueno, nosotros fuimos receptores de miles de personas, inmigrantes que llegaron en tantas oleadas diferentes a lo largo de nuestra historia. Qué rico que ahora Venezuela también exporte talento venezolano y ojalá que ese talento pues pueda hacernos quedar muy bien y sea una mini Venezuela presentándose al mundo en donde quiera que esté. Eso es lo que yo veo. Así es. Sí, sabes que yo comparto eso mucho porque yo creo que paradójicamente este momento donde pareciera que estamos viviendo más aislados y más cerrados en Venezuela, incluso si le preguntas a alguien de afuera no venezolano, es probablemente su sensación. Yo ahorita regresando de San Francisco el miércoles en la presentación de la nueva junta directiva de la Asociación de Jóvenes Empresarios les contaba a los asistentes, bueno, que la gente yo estaba en una empresa ahí en Silicon Valley y estaban presentándose a las personas. Yo digo, soy Juan José Pocaterra de Venezuela, y la persona que estaba ahí me dice, no, tu país no existe en tecnología, y siguió al próximo. Obviamente, en el momento me generó una indignación profunda, pero después también mucha reflexión, y es a lo que voy con lo paradójico, lo inmerso que estamos, lo cerrado, aislados que pareciéramos estar. Contrariamente es lo que más nos está globalizando, porque hoy tenemos una diáspora venezolana, una cantidad de gente que está en los rincones más recónditos del mundo, y yo creo que eso es muy bonito, porque al final yo creo que el futuro de la humanidad está en esa globalidad y en nosotros poder salir de lo ensimismado que estábamos como venezolanos en nuestras fronteras, en creernos a veces, en muchas ocasiones, que éramos la tapa del frasco o el ombligo del mundo, y esta reflexión nos está invitando a reconsiderar y replantearnos cómo es que vivimos nuestro día a día, que es un poco eso que dice Claudia, del ser más solidarios, colaborar mucho más, ser unos consumidores más
más consistentes y más reales también, porque Venezuela, el venezolano, el típico, lo que decía antes, los clásicos historias de se iba a Miami, compraba, sí. Eso no es el mundo ni siquiera. O sea, tú te vas a los mercados del mundo y la distorsión que era Venezuela, producto de muchas razones estructurales que uno escucha de los economistas o de los sociólogos o quien sea, hoy están cuestionadas para parecernos y hacernos ser un país mucho más real, mucho más parecido al mundo. Y eso es una oportunidad gigante porque yo creo, y lo compartí el miércoles con estos asistentes a la asamblea, que al final del día nos estamos dando cuenta que ahorita tenemos que competir con el mundo. Y competir de una manera sana, obviamente. Competir con ser los mejores haciendo las cosas, con entregar productos y servicios, por lo menos del lado del emprendimiento, que generen impacto, que tengan calidad, que generen una sostenibilidad ambiental. Todas estas variables que hemos hablado antes, hoy se conectan con esa marca país que estamos construyendo, porque al final nos estamos dando cuenta que Venezuela puede sonar en el mundo, que tenemos gente ahora que está presente en el mundo y distribuida, y ante la pregunta, bueno, ¿qué es lo que hace y qué es lo que le aporta al mundo Venezuela? Creo que los que estamos construyendo esta nueva ola y este nuevo camino que se puede producir, tenemos unas ganas increíbles de decirle al mundo, esto es lo que los venezolanos le están aportando. Yo siento que antes el venezolano no se cuestionaba mucho sobre su aporte en el mundo. Ahorita incluso que hay noticias muy negativas sobre lo que pasa en Venezuela y cuando vas no necesariamente te reconocen por las cosas positivas, creo que psicológicamente te invita y con esta experiencia que les contaba de la empresa esta que me dice tu país no existe en tecnología, yo dije indignación, pero dije no, ahora es cuando más tengo que trabajar para que sepan lo que en tecnología hacemos en Venezuela. Entonces como que también te enfrenta y te coloca un reto, te impulsa, porque obviamente tú no quieres que la gente hable mal de lo que tú eres. Tú, al final cuando uno es venezolano, ¿no? O sea, la arepa la comes y además siempre hablamos del Salto Ángel y los roques y lo bonito y todo. Y entonces, a pesar de las cosas, muestras lo bonito de Venezuela. Esa venezolanidad yo creo que hoy está replanteándose a mostrar lo que es posible aportarle al mundo y no solo lo que somos como país o, bueno, que somos vivos, somos chéveres, somos simpáticos, como cosas que son ya embebidas en el venezolano, sino ahora pensar mucho más en cómo nosotros le damos al resto del mundo esa venezolanidad de una manera positiva. Bueno, yo pienso que ambos han apuntado elementos claves de lo que representa el venezolano y de lo que representa Venezuela, y son ustedes mismos los que los ejemplifican. Yo, como ya lo dije al principio de esta entrevista, he tenido la oportunidad de conocer el trabajo que ambos realizan desde hace varios años y son esa pieza de talento, son esa pieza de inspiración que hoy en día está acá en Venezuela, pero que también tiene una red de inspiradores, ¿no? a nivel global, y que además también, como lo decías tú, Juan José, hace un momento, de alguna manera han desafiado los pensamientos clásicos de la Venezuela de ayer y están enfocándose en la Venezuela del mañana, ¿no? Y bueno, para mí, como lo dije también al principio, ustedes son una pieza de inspiración y de un honor profundo de poderlos tener acá, pero así también yo estoy seguro que ustedes mismos en su momento, inclusive pues hasta el día de hoy, también tienen esos referentes, como lo pueden ser ustedes para mí, que de alguna manera los guía, los moviliza, los motoriza, llámese una persona o una iniciativa o algo que de alguna manera les permite hacer lo que están haciendo de una manera más adecuada o quizás hasta inclusive con mayor trascendencia, ¿no? ¿Quiénes son o qué son esos elementos que inspiran a Claudia Valladares y a Juan José Pocaterra hoy? Uy, me inspira mucha gente, pero si tuviera que escoger así a quiénes, te diría, me inspira muchísimo Paul Polman, el CEO de Unilever. Me parece que hace una labor maravillosa. Invito a toda la gente empresaria que nos esté escuchando que lo vean, que lo sigan, que escuchen sus palabras. Me parece una persona sabia en la manera que ha incorporado la creación de valor compartido en su empresa. Y creo que es una muestra de cómo el desarrollo sostenible es posible desde la empresa privada. Me inspira mucho Muhammad Yunus, lo admiro mucho, he tenido, bueno, tanto a Paul Polman como a Muhammad Yunus, el súper honor de conocerlos en algunos de los World Economic Forums, y a Yunus tuve la oportunidad de conocerlo y compartir con él bastante cuando vino a Venezuela, y tuve el honor de recibirlo estando yo en banca comunitaria gracias a Banesco. Un hombre maravilloso que
tiene un valor espiritual profundísimo y cómo ha logrado, bueno, como se le llama, el padre de las microfinanzas, a través de observar con mucha atención cuáles eran las carencias de, bueno, una mayoría de la población en su país. Creó este banco que revolucionó un poco pues el concepto de las finanzas tradicionales. Lo admiro mucho por eso y me inspira siempre su manera de entender que la pobreza es un accidente, es creada por el hombre y cómo la podemos sobrellevar y cómo estamos todos llamados a eliminarla y erradicarla. Me inspiran historias como la de Malala, como mujer y como prácticamente adolescente, y la valentía y el coraje que ha tenido para enfrentar pues adversidades insospechadas y además inimaginables, y cómo sigue siendo ejemplo para el mundo. Creo que también es una gran mujer que me inspira. Podría decir esos tres, tengo muchos más, pero voy a dejar que Juan José también hable. Sí, es que cuando uno piensa en eso se le empiezan a aparecer nombres, ¿no? De gente que... Mira, yo te diría que en persona, voy a irme de lo local a lo global. Yo primero tengo tres mentores que para mí han sido personas a quienes admiro muchísimo y además las quiero muchísimo. Obviamente, mi socio, Rafael Franco, que desde que nos asociamos en el año 2015 me ha enseñado muchísimas cosas, porque bueno, ya es un empresario que tiene más trayectoria, tiene más canas que yo en este mundo, y hay muchas cosas de cómo construir un negocio que creo que es importante tomar en cuenta a la hora de generar la sostenibilidad o el retorno financiero también. O sea, cómo tú logras realmente crear ese impacto con un músculo más fuerte para que ese impacto llegue más lejos. Michael Melamed, que para mí ha sido un profesor de vida constantemente, he estado involucrado en muchísimos de los cambios y procesos que he vivido, es una persona que su tenacidad yo siempre lo llamo la iluminación que tiene, porque a veces tú hablas con él y le dices dos cosas y ya él sabe exactamente el problema que tiene. Entonces, pero no entiendo en qué momento te diste cuenta que ese era el problema que yo ni me había dado cuenta. Entonces, es muy interesante. Y bueno, y Andrés Simón González, que también es otra persona que se ha vuelto como un mentor para mí en los últimos años, y a quien le admiro ese crecimiento y esa capacidad de generar una estructura, un negocio tan complicado como la salud en Venezuela. Sí. Y después, si me voy a lo global, quizás por la industria en la que estoy, y he tenido la fortuna también de conocerlos en espacios del foro, que son un espacio maravilloso porque te conecta con gente que tú a veces dices, wow, ¿cuándo hubiese llegado yo a estar sentado con esta persona, a hablar de tú a tú y preguntarle cosas? Uno es Jack Ma, que como empresario, primero, no es la clásica historia de Silicon Valley, tú sabes, porque no comenzó de jovencito, más bien venía de la academia, un profesor, luego montó una empresa transnacional increíble como Alibaba, que está cuestionando muchísimos espacios y muchísimas maneras de enfrentar los negocios, y creo que lo que ha hecho también de cambiarnos la narrativa de cómo es un emprendedor, porque estamos muy acostumbrados, tú sabes, al chamo que la pega a los 28 años, entonces bueno, no sé si a Claudia le pasa con los emprendedores el impacto, pero te consigues mucho que si a los 28 no están reventándola, entonces empieza la frustración. Que no sabía, Michael me dijo que ahorita existe la crisis de los 30, yo digo, no, imagínate, si a los 30 ya estamos en crisis, ya la generación Z será a los 20. Sí, exacto. Bueno, ya nacerás bebé y estarás en crisis. La crisis de los días. Y bueno, y creo que otra persona es Jeff Bezos, que en Amazon también es una historia, porque no son historias de unicornios, no son historias que, tú sabes, explotaron de un momento a otro, sino que son historias de valor agregado continuo, de transformación continua y de ir aprendiendo de tus errores, y va a llegar un momento donde, si tienes esa disciplina que decía Claudia, obviamente también tienes el talento para generar ese tamaño de impacto, pues están construyendo cosas maravillosas y creo que están transformando la manera en cómo vivimos y vamos a vivir en los próximos años. Bueno, ya los escucharon, así que también curiosidad e inquietud para buscar esos nombres y poder entonces seguirse inspirando, que estoy seguro, como lo decía Juan José hace un momento, que en el momento en el que identificamos a esos seres que de alguna manera tienen intereses comunes, comparten valores, comparten principios, las cosas empiezan como a conectarse. Aquí me tomo la libertad de contar una breve anécdota antes de que cerremos esta entrevista. Yo recuerdo la primera vez que vi a Juan José también como ponente en la Cumbre de las Américas del año 2015 en Panamá, y era una persona que yo no sabía quién era, que de alguna manera sabía que era venezolano, me inspiró como hablaba de Venezuela y del trabajo que estaba haciendo,
Y de allí me llevó a involucrarme en muchos temas relacionados a One Young World, relacionados a los Global Shapers, y bueno, hoy en día estamos aquí compartiendo una entrevista ya 3 años después, así que lo que quería ejemplificar era que de alguna manera estas inspiraciones que parecen muy lejanas en un momento determinado pueden terminar en una entrevista de un podcast 3 años después, ¿no? Pero bueno, ya finalizando esta entrevista, me gustaría que antes de despedirlos puedan hacer también una recomendación a quienes nos escuchan de alguna pieza que a ustedes les guste hacer. Fuera de esta grabación estábamos hablando del teatro, puede ser una obra de teatro, puede ser un libro, puede ser una película, alguna pieza que de alguna manera haya representado o hoy en día represente para ustedes un elemento de inspiración, pero también como de interés, ¿no? Que les permita surfear esta vida, ¿no? Que llamamos dentro del emprendimiento y el desarrollo sostenible. Entonces, bueno, cualquier recomendación está ahí abierta para comentar. Para dejar a Claudia, después de darle tiempo que piense que la ve y debe estar pensando en todas las obras. Yo, bueno, soy un lector empedernido. Para mí hay un libro que siempre utilizo mucho porque habla, no necesariamente comparto todo lo que dice, pero bueno, eso es lo sabroso también de recomendar algo porque te cuestiona, que es La Rebelión de Atlas. Es un libro que me parece genial, además la visión... Pero tiene como 2000 páginas. Sí, bueno, tienen que tener tiempo para leerlo. O sea, es una recomendación constante. Y café, y café. Es un libro que yo creo que habla mucho de la capacidad del individuo para aportar, no necesariamente es el individualismo que promueve quizás el libro, porque no lo comparto de esa forma, pero sí de la manera como en el mundo al final necesitamos más personas creyendo que son capaces de construir y de tener el poder de estar empoderadas para ese futuro. Y el otro libro que de alguna manera también se ha vuelto como un libro de cabecera para aquellos que son amantes de los temas urbanos es El Triunfo de la Ciudad, de Edward Glaeser. Es un libro que habla mucho de por qué las ciudades son ese espacio en el que todos debemos trabajar de manera sistemática e integrada por mejorar, porque al final es el espacio donde el ser humano ha encontrado su mayor pico de productividad y de convivencia en toda nuestra historia. ¿Y las recomendaciones de Claudia Valladares? Yo estaba pensando porque son tantos libros que tengo en el cerebro y bueno, obras de teatro también les puedo conversar miles, pero no tienen nada que ver con el tema de sostenibilidad. No importa, lo que quieras conversar, pero seguro que les va a gustar. En cuanto a libros, a mí me encanta y creo que ha marcado mi vida la historia de Rion Schutt. Es una persona que estuvo presa casi 13 años en un hueco de 6 por 8 metros en Zimbabue y la historia de su vida es espectacular y se llama Libérate a ti mismo el libro. Bueno, está en inglés, pero búsquenlo porque es maravilloso. Es una historia de vida, pues, de su vida y de cómo salió de una crisis tan profunda, de esas situaciones que uno no quiere nunca vivir, y me inspiran personalmente mucho las historias como extremas, porque creo que cuando uno las lee no tiene pues razones para quejarse. Entonces aprendo mucho de eso. Por supuesto que obras clásicas como el diario de Ana Frank me encanta. Viktor Frankl es un maestro también. En El hombre en busca del sentido. Bueno, hay miles de libros que me han acompañado durante toda mi vida, cosas más prácticas así de emprendimiento y para el mundo corporativo y empresarial. Me encanta un libro que se llama Give and Take, tomar y entregar o algo así, o dar y recibir, no sé cómo lo traduciría, pero es un libro súper interesante que habla de cómo al final de la vida los que llegan más alto y más lejos son los que dan más. Entonces creo que también tiene un mensaje poderosísimo y bueno, creo que con eso los dejo y vayan al cine y vayan al teatro, que vayan a escuchar música, que así son las cosas que alimentan el alma. Bueno, esas fueron las voces inquietas de
de Claudia Valladares y Juan José Pocaterra. Por favor, comenten sus redes sociales o dónde pueden escribirles, contactarlos para pedirles recomendaciones de teatro o de tecnología, en dónde los pueden conseguir. A mí me encuentran en Instagram, en Twitter, que no lo uso casi, me fastidia. Y bueno, yo creo que lo más fácil es por Instagram en @Valladares, así tal cual, y si quieren saber del Impact Hub, @ImpactHubCCS. En mi caso también en Instagram, Twitter no, tampoco lo uso mucho, es @JPocaterra, y en el caso de conocer un poquito más sobre lo que hacemos en Vicua, y si se quieren sumar, invito a cualquiera que nos escucha, si le gusta la tecnología, la innovación y cree que nos puede formar parte de esta legión de vicuanos, pues nos pueden seguir en @Vicua_, o sencillamente en la página web vicua.com. Bueno, nuevamente un placer y un gran honor poder compartir con estas voces inquietas que hoy en día están transformando la realidad a través de la inquietud de las ideas. Juan José Pocaterra, Claudia Valladares, muchísimas gracias. Y bueno, seguimos en nuestro camino por impacto sostenible en Venezuela y en el mundo. Pues ya nos toca despedir este episodio, pero antes de irme quisiera agradecer nuevamente a todas las personas que han tenido la oportunidad de descargarse este podcast, que han tenido la oportunidad de escucharlo o recomendarlo en diferentes plataformas, y a todos los que están suscritos en Apple Store, en SoundCloud, en YouTube, en Spotify, y que todas las semanas, todos los meses están constantemente en contacto con Voces Inquietas y con la plataforma en general de Ideas Inquietas. Les recuerdo que este episodio y los episodios que vienen siempre están centrados en esos 3 temas que son valiosísimos, como lo son las habilidades blandas, la innovación política y el desarrollo sostenible. Se viene un último episodio, el episodio número 10, que va a estar interesantísimo, va a ser el final de esta primera temporada, pero además la segunda temporada que ya se está cocinando va a estar verdaderamente increíble. Les aseguro que no tienen ni idea, porque va a ser además algo completamente distinto a la primera temporada, sin perder, digamos, la esencia que representa Ideas Inquietas, que es transformar la realidad a través de la inquietud de las ideas. Tengo que agradecer, por supuesto, a Moisés Nava, que siempre me ayuda en toda la parte de la producción, a Gabriel Núñez, que siempre ha estado ayudando en la parte del departamento creativo, a George Calderón en las imágenes y los visuales, y por supuesto a todos los que han hecho posible que Voces Inquietas hoy sea lo que es. A mí me pueden conseguir, les recuerdo, como @CarlosVargas93. Si todavía no se han suscrito, suscríbanse, que va a estar increíble 2019 para Voces Inquietas, y pues nos volvemos a escuchar muy pronto. Pero no sin antes decirles que continuemos siempre transformando la realidad a través de la inquietud de las ideas. Nos escuchamos pronto.